Buenas tardes, en este video se mostrarán los resultados obtenidos para la práctica número 1 de la unidad 1, caracterización de cámaras usando valores teóricos. El objetivo de la práctica es, utilizando los conceptos de campo de vista y resolución mínima vistos en clase, caracterizar las cámaras de los teléfonos de cada integrante del equipo para determinar el FOV y la resolución mínima en milímetros en la horizontal y vertical y compararlas en una tabla. Marco teórico. En la industria actual, el aseguramiento de la calidad se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar la competitividad, la confiabilidad de los productos y el cumplimiento de estándares internacionales. Debido a la alta demanda de precisión y repetibilidad en los procesos productivos, la inspección manual ha sido reemplazada progresivamente por sistemas automatizados que permiten evaluar productos de manera rápida, objetiva y consistente. Dentro de estos sistemas automatizados, los sistemas de visión artificial juegan un papel clave. La visión artificial es una disciplina que combina elementos de la electrónica, la óptica, la informática y el procesamiento digital de imágenes con el objetivo de dotar a las máquinas de la capacidad de adquirir e interpretar información visual. En términos simples, un sistema de visión artificial busca imitar el sentido de la vista humana, pero con la ventaja de operar de forma continua, sin fatiga y con alta precisión. Un sistema de visión artificial está conformado principalmente por tres componentes fundamentales: el sistema de adquisición de imágenes, el sistema de procesamiento y el software de análisis. El sistema de adquisición incluye la cámara y el lente, que son los encargados de capturar la imagen de la escena. El sistema de procesamiento puede estar compuesto por una computadora personal, una estación de trabajo o una computadora industrial, y su función es ejecutar los algoritmos necesarios para analizar la imagen. Finalmente, el software de análisis permite extraer información relevante, como dimensiones, defectos o características específicas del objeto inspeccionado. Dentro de estos elementos, el arreglo cámara-lente es uno de los más importantes, ya que determina la calidad geométrica de la imagen capturada. Este arreglo representa un compromiso entre varios parámetros fundamentales, como el campo de vista, la distancia de trabajo, la resolución y el tamaño del sensor. La selección adecuada de estos parámetros es esencial para asegurar que la imagen contenga el nivel de detalle necesario para realizar una inspección confiable. El campo de visión angular describe el ángulo máximo que puede capturar la cámara. Depende exclusivamente de la distancia focal del lente y del tamaño del sensor. En lentes de distancia focal fija, este ángulo permanece constante, independientemente de la distancia a la que se encuentra el objeto. Este concepto es fundamental, ya que a partir del campo de visión angular es posible determinar el campo de visión de vista lineal, es decir, el tamaño real de la escena que puede observarse a una distancia determinada. El campo de vista lineal puede expresarse tanto de forma horizontal como de forma vertical y depende directamente de la distancia de trabajo. A medida que la distancia entre la cámara y el objeto aumenta, el campo de vista también aumenta, permitiendo observar una mayor área de la escena. Sin embargo, este incremento en el campo de vista tiene una consecuencia directa sobre la resolución del sistema. El sensor de la cámara es el componente encargado de convertir la luz en señales eléctricas. Su tamaño influye de manera significativa en la calidad de la imagen, ya que sensores más grandes permiten el uso de píxeles de mayor tamaño. Estos píxeles son más eficientes para capturar luz, lo que se traduce en imágenes más nítidas, con mejor rango dinámico y mayor sensibilidad, especialmente en condiciones de iluminación limitada. La resolución del sistema de visión se relaciona directamente con el número de píxeles del sensor y con el campo de vista. A partir de estos parámetros se define la resolución mínima, que representa el tamaño más pequeño de detalle que pueda distinguirse dentro de la escena observada. Este concepto es particularmente importante en aplicaciones de inspección de calidad, donde es necesario detectar defectos pequeños o variaciones mínimas en las dimensiones de un producto. Desarrollo de la práctica. En primer lugar, se investigaron las características técnicas y las especificaciones de cámara y de los sensores de cada uno de los teléfonos, el Xiaomi 14T y el Poco X5. Además, se descargó el programa LabVIEW para poder generar un instrumento virtual capaz de automatizar la tarea y comparar diferentes distancias focales de trabajo.
Una vez teniendo las especificaciones técnicas de las cámaras, se procedió con el diseño de un instrumento virtual en LabVIEW capaz de automatizar la tarea de encontrar la distancia de resolución mínima y campo de visión por cada uno de los píxeles. Se utilizaron las herramientas adecuadas en LabVIEW para la generación de este instrumento virtual. Por último, se tomaron diversas muestras a diferentes distancias de trabajo para obtener el comportamiento de los sensores y de las cámaras en estos aspectos, tomando así las evidencias necesarias para la realización de este reporte y de este video de práctica. En este caso tenemos nuestro BI, está conformado por nuestra selección de sensor y una distancia de trabajo. Al correrlo, podemos seleccionar nuestro sensor, que en este caso sería el Xiaomi 14T White, a una distancia de trabajo de, por ejemplo, 150 milímetros. Introducimos la distancia y podemos observar cómo se dibuja el área de trabajo dentro de nuestra gráfica. Podemos cambiar el poco, agregar la misma distancia y podemos observar cómo se compara la línea roja contra la línea blanca, que viene siendo la del poco contra la de Xiaomi. En la parte de abajo nos sale el tamaño del lente, el tipo de sensor, la resolución vertical, el formato de sensor, el tamaño de sensor vertical, la distancia focal, el campo angular en grados, la distancia de trabajo a la que se está realizando la medición, la distancia en X, la distancia en y la resolución mínima en píxeles tanto en X como en Y. O sea, es decir, de manera vertical como en horizontal. Podemos mover los cursores para poder observar este valor. A nivel programación, esto es lo que se tiene un array vacío que en una estructura de evento de casos simplemente selecciona la cámara deseada, realiza los cálculos necesarios, los junta en un array y los muestra en la tabla, al igual que los muestra al mismo tiempo en la gráfica XY. La realización de esta práctica permitió establecer una correlación cuantitativa directa entre las especificaciones físicas de los sensores de las cámaras y los parámetros operativos de un sistema de visión artificial a través de la caracterización de los módulos de la cámara de Xiaomi T, un Sony IMX906 y el análisis comparativo con sensores de ultra alta resolución como el Samsung ISOCELL HM2. Se demostró que la selección de un sensor para aplicaciones de ingeniería no depende únicamente de la resolución total en megapíxeles, sino de la interacción crítica entre el tamaño del fotodiodo, el pixel pitch, la distancia focal efectiva y la distancia de trabajo WD. Mediante la implementación de instrumento virtual B en LabVIEW se validó experimentalmente el comportamiento lineal del campo de visión FOV respecto a la distancia de trabajo. Los resultados obtenidos evidenciaron que, si bien aumentar la WD expande el área de inspección, esto conlleva una penalización inherente en la resolución espacial mínima. Por ejemplo, al configurar una distancia de trabajo a 500 milímetros en el sensor Sony IMX906, obtuvimos una resolución espacial de aproximadamente 0.09 milímetros por píxel. Este dato es crítico en el diseño de sistemas de control de calidad, pues establece el límite físico inferior de los defectos detectables. Cualquier imperfección menor a 90 micras sería matemáticamente visible para el sistema bajo esas condiciones geométricas, independientemente del procesamiento de imagen posterior. Adicionalmente, el análisis comparativo destacó las diferencias arquitectónicas entre los sensores, mientras que el sensor Samsung ofrece una resolución espacial teórica superior, debido a su pixel pitch reducido a 0.7 micras. Esto plantea compromisos en cuanto a la relación señal-ruido y la difracción en condiciones de baja luminosidad, en contraste con el sensor Sony de Xiaomi 14T, cuyos fotodiodos de una micra de metro y óptica superior ofrecen un equilibrio más robusto para aplicaciones generales. En conclusión, la caracterización de cámaras mediante modelos matemáticos y simulación virtual es una etapa indispensable en la ingeniería de visión. Permite predecir el comportamiento del sistema óptico y asegurar que los requisitos de resolución espacial se cumplan antes de la implementación física. Conclusión. A partir del desarrollo de esta práctica, es posible concluir que la caracterización teórica de cámaras constituye una etapa fundamental en el diseño y evaluación de sistemas de visión artificial. El análisis de parámetros como el campo de visión angular, el campo de vista lineal y la resolución mínima permiten anticipar el desempeño del sistema sin necesidad de realizar pruebas experimentales complejas. Durante la práctica se pudo observar que el arreglo cámara-lente representa un compromiso directo entre varios factores. Por un lado, al incrementar la distancia de trabajo se logra cubrir un mayor área de las escenas. Sin embargo, este aumento provoca una disminución en la capacidad del sistema para distinguir detalles pequeños. Esta relación evidencia la importancia de seleccionar adecuadamente la distancia de trabajo en función de los requerimientos de la aplicación.
Asimismo, se comprobó que la distancia focal del lente y el tamaño del sensor influyen de manera significativa en el campo de visión y en la resolución del sistema. Lentes con mayor distancia focal producen un ángulo de visión más estrecho, lo que permite observar una porción más pequeña de la escena con mayor nivel de detalle. Por el contrario, lentes con una menor distancia focal generan un ángulo de visión más amplio, adecuado para inspeccionar áreas grandes, pero con una menor capacidad de resolución. El análisis del tamaño del sensor permitió comprender que sensores de mayor tamaño ofrecen ventajas importantes en términos de la calidad de imagen, ya que permiten el uso de píxeles más grandes y, por lo tanto, una mejor captación de luz. Este aspecto resulta especialmente relevante en aplicaciones de visión artificial donde las condiciones de iluminación pueden ser limitadas o variables. El uso de un instrumento virtual desarrollado en LabVIEW facilitó considerablemente el cálculo y la visualización de los parámetros de caracterización, permitiendo comparar diferentes configuraciones de manera rápida y ordenada. Esta herramienta demostró ser útil no solo para el análisis teórico, sino también como apoyo didáctico para comprender la relación entre los distintos parámetros del sistema de visión. Finalmente, se pudo concluir que la caracterización teórica de cámaras es una herramienta esencial para el diseño eficiente de sistemas de visión artificial orientados al aseguramiento de la calidad. Comprender la interacción entre el campo de visión, la distancia de trabajo, la resolución y el tamaño del sensor permite tomar decisiones informadas que garantizan un desempeño óptimo del sistema en aplicaciones industriales reales.